¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Con mucha pena, esta es la última de los miércoles con los miércoles de filosofía con Víctor Vich, que esta vez es lunes, pero bueno, así suceden las cosas en nuestro país. Bueno, hoy día tenemos la cuarta sesión con el tema la gubernamentalidad, el biopoder y las conclusiones, tema que nos viene a pelo después de 3 sesiones intensas. Y bueno, les quería agradecer primero que nada a Víctor por sus brillantes exposiciones y por tu entusiasmo y tu presencia. Vamos a seguir eternamente hasta que podamos los miércoles de filosofía con Víctor en los años que están por venir. Siempre hay temas importantes, interesantes. Y bueno, nada, simplemente agradecerles por su presencia, decirte que siempre estás bienvenido y comencemos. Muchas gracias, Víctor. Ahí está, sí. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Ah, perdón, me falta un plumón. Un plumón. Bueno, muy bien. Buenas noches con todos. Efectivamente hemos llegado a la última sesión. Pues soy yo el agradecido a la Alianza por haber generado este espacio que ya tiene 4 años para discutir a pensadores contemporáneos. Y bueno, también darle las gracias a todos ustedes por la asistencia y las gracias especialmente porque veo a varias personas que han venido a las 4 sesiones, ¿no? Y entonces, uno siente que es muy grato, ¿no es cierto?, construir un argumento así completo, o más o menos completo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es efectivamente trabajar las últimas 2 categorías que Foucault propuso para entender el mundo moderno antes de morirse, ¿no? Que son la gubernamentalidad y el biopoder, ¿no? Estas categorías están construidas a partir de, como todo en él, pero de una manera mucho más radical, a partir de un profundo conocimiento histórico, de una reflexión histórica muy fuerte y de un proceso, pues, de intentar teorizar la historia, ¿no es cierto? Intentar abstraer de la historia una lógica, abstraer de la historia una imagen y que esa imagen permita justamente teorizar el cambio cultural, es decir, que permita teorizar qué es lo que explica el cambio histórico, qué es lo que explica el cambio de época, qué es lo que explica, digamos, un cambio cultural, una manera diferente de vivir, ¿no? Y más específicamente, digamos, en el caso del pensamiento Foucaultiano, para los que han podido asistir a las conferencias anteriores, más específicamente de lo que se trata es de observar cambios en el ejercicio de poder. Es decir, cambios en la manera en la que los sujetos somos constituidos y somos producidos por distintos tipos de normatividades, regulaciones, o si lo quieren, con una categoría clásicamente Foucaultiana, disciplinas, ¿no es cierto? Somos constituidos a partir de disciplinas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar 3 temas: la gubernamentalidad, el biopoder, y vamos a hacer unas conclusiones generales de todo lo que hemos visto, ¿no? No sé si la clase va a ser, la conferencia va a ser más larga o más corta que los anteriores, pero en todo caso voy a intentar, digamos, como son 3 temas, hacerlo un poquito más rápido, pero con el mismo nivel de, espero, de profundidad y de claridad
es positiva, ¿no? Muy bien, entonces, comencemos, ¿no?, por la categoría de gubernamentalidad, ¿no? Y para explicar qué cosa es la gubernamentalidad, hay que partir de, digamos, las viejas preguntas filosóficas referidas a cómo gobernar, a cómo ser gobernado, cómo ejercer poder. Preguntas que están desde la República de Platón o antes, ¿no es cierto? ¿Quién es el buen gobernante? ¿Cómo se gobierna? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las maneras más adecuadas para ejercer poder? Pero en este caso, como Foucault, aunque Foucault es un conocedor erudito, pero erudito del mundo griego, he contado que en el segundo tomo, Historia de la Sexualidad, es todo sobre Grecia, y no solamente eso, sino que en un libro clásico que, o sea, algunos me preguntaban, oye, pero ¿cuál es el libro, el primer libro que recomiendas como introducción a Foucault? O sea, si uno quiere empezar a leer a Foucault, ¿cuál sería el libro inicial que hay que leer? Y yo creo que el que hay que leer es La verdad y las formas jurídicas. El título desanima un poco, parece como muy, ¿no? Pero no, para nada, para nada. El título son 5 conferencias que él dio en Brasil y cada conferencia resume, explica claramente una categoría y un problema de su filosofía, de su pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, en ese libro, Foucault tiene una interpretación alucinante y polémica, por supuesto, pero penetrante, nada más y nada menos que de Edipo Rey, ¿no es cierto? Y regresa a la tragedia y produce algo completamente distinto a lo que ha hecho el psicoanálisis, a lo que ha hecho la crítica literaria, y dice otra cosa, la verdad, muy sorprendente, ¿no? Pero aunque Foucault es un autor que sabe mucho, que supo mucho de la tradición griega, en este caso la pregunta por el gobierno y la forma de gobierno y el ejercicio de poder va a partir de Maquiavelo, del Príncipe de Maquiavelo. Y a partir de ese libro, El Príncipe, él va a intentar describir qué es lo diferente que produce el mundo moderno, qué es lo que marca una ruptura entre el mundo antiguo y el mundo moderno. ¿Qué es lo que diferencia, va a decir Foucault, entre el poder del soberano, el poder que ejercía el rey frente al territorio y la población? ¿En qué se diferencia el rey del Estado, de la constitución del Estado moderno? Y entonces él va a decir que en el gobierno del rey, en el gobierno del soberano, el rey es fundamentalmente el dueño de un territorio y que el poder que ejerce es un poder fundamentalmente territorial y que al rey en realidad no le importa tanto la población, no le importa tanto los ciudadanos. Le importan los ciudadanos en la medida en que ocupan un territorio, pero su principal interés es la defensa del territorio. Y las guerras que habían en la antigüedad son guerras fundamentalmente territoriales, ¿no? Entonces, la finalidad del rey no es tanto el bienestar de la población, sino mantener la soberanía sobre el territorio. Por eso se construían castillos y murallas, ¿no? Y entonces
importa más, en realidad, dice Foucault, el territorio que las personas. Y al mismo tiempo, dice Foucault, que, digamos que en el mundo antiguo no hay, digamos, grandes políticas económicas para la población en general, sino que básicamente el funcionamiento económico de la sociedad está articulado a partir de el núcleo familiar, que es la economía familiar, sociedades agrarias, ¿no? La economía de la familia va a funcionar como un modelo para la construcción de una economía general si la existiera, pero casi no existe grandes programas económicos para todo el mundo. Él dice que a inicios de la modernidad, esta idea del rey como dueño de un territorio y de la economía familiar como modelo de una economía general, va a comenzar a colapsar, va a comenzar a caer, ¿no? Y va a comenzar a caer porque va a empezar a surgir la idea, a emerger la idea, ¿no?, de que el gobierno ya no debe ejercerse sobre el territorio, pero tampoco debe ejercerse sobre las personas. O sea, curiosamente, no es que vamos a pasar a un modelo en donde pasamos del territorio a las personas, sino que vamos a pasar, dice Foucault, a un modelo en el que el gobierno se ejerce sobre las cosas. No sobre las personas, sino sobre las cosas. ¿Y qué cosa son las cosas? Las cosas van a ser, dice Foucault, construcciones discursivas a partir de las estadísticas. Las cosas van a ser, la economía se va a convertir en una cosa, la salud se va a convertir en otra cosa, ¿no? El problema de la vivienda se va a convertir en otra cosa y entonces van a aparecer problemáticas de la vida social que van a objetivizarse. Y esa objetivización va a hacer que esa objetivación las va a convertir como si fueran cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el problema ecológico. Entonces, la ecología se convierte en una cosa y entonces esa cosa objetivizada hay que conocer cuál es el problema ecológico, hay que descubrirlo, ¿no es cierto? Entonces es un problema de agua, un problema de aire. Entonces, la economía se objetiviza y se convierte en un campo autónomo. La salud, algo de eso hemos estudiado en la sesión anterior con la sexualidad. La sexualidad se objetiviza y se convierte en un campo autónomo. Y lo que va a observar Foucault es que esta conversión de las problemáticas de la vida social en campos diferenciados, curiosamente, ¿no es cierto?, se va a separar más de las personas, ¿no es cierto? Es decir, no va a ser un medio para llegar a las personas, sino se va a convertir en un campo cada vez más abstracto y de alguna manera, ¿no es cierto?, independiente de la vida de las personas. Entonces, dice Foucault que el gobierno moderno va a comenzar a recaer, va a ser un gobierno sobre las cosas y para las cosas, ¿no?
Y entonces, de la exterioridad que tenía el soberano con la población, ¿no? Vamos a pasar a una cosa más inmanente, ¿no? Una cosa más interna de problemáticas que surgen de la misma sociedad, pero que al mismo tiempo se independizan de la sociedad. Entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, ustedes escuchan hablar a los economistas en la tele y uno dice, bueno, y todo esto que están hablando, o sea, son cosas que uno no entiende bien y además como que, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿No es cierto? Dice Foucault, creo que tenemos ahí una ruptura importante, está marcando el cambio de época, ¿no? Mientras que el fin de la soberanía, o sea, del gobierno del rey, se encuentra en sí misma, el rey se preocupa por sí mismo, por mantener su poder y por mantener el poder en su territorio. No importa lo que pase con las personas. Esto se va a aclarar después, ¿no? Y mientras que ésta extrae sus instrumentos de sí misma bajo la forma de ley, el fin del gobierno es diferente a soberanía, o sea, gobierno ahí es sinónimo de Estado moderno, está en las cosas que dirige. Hay que buscarla en la perfección, hay que buscar en la perfección la maximización o la intensificación de los procesos que define, y los instrumentos del gobierno, en lugar de ser leyes, van a ser tácticas diversas. Ahora voy a explicar cuáles son esas tácticas. El punto es que Foucault va a decir que, así como en la sesión anterior yo expliqué, digamos, el paso, no lo expliqué yo, ¿no? O sea, digamos, lo expliqué, pero es la propuesta de Foucault, ese paso del ars erótica a la ciencia sexualis, lo que vamos a ver ahora es el paso del viejo arte de gobernar a la gubernamentabilidad. ¿En qué consiste el paso del viejo arte de gobernar a la razón de Estado, a la razón de Estado moderna? Y lo que va a decir Foucault, es muy interesante, es que ese paso está dado porque el gobernante ya no se va a guiar por reglas trascendentes, ya no se va a guiar por ideales filosóficos, ya no se va a guiar por principios morales, sino se va a guiar simplemente por la racionalidad que emerge de cada cosa en la que tiene que gobernar, de cada ámbito en el que tiene que gobernar. Es decir, por intentar encontrar, ¿no? Por intentar encontrar cuál es la racionalidad de ese ámbito y qué hace que ese ámbito se despliegue de una manera, entre comillas, mejor, independientemente de si eso es moral, de si eso es ético, de si eso está acorde con un principio filosófico. Digamos, para decirlo, al teorizar la modernidad, Foucault está teorizando, digamos, el mundo en el que vivimos ahora. Podemos discutir si ahora estamos en la crisis de la modernidad, si hemos pasado a la posmodernidad, pero, digamos, está describiendo un proceso histórico en el que de alguna manera, o de toda, estamos inmersos todavía. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué significa que el arte de gobernar pase a una razón gubernamental? En términos económicos, hoy día, digamos, ningún economista y ningún empresario se pregunta si esto es justo o es injusto. Lo único que se preguntan es, ¿esto es rentable o no es rentable? Punto. Si es rentable, vamos. Puede ser injusto, pero no importa, es rentable. Aumenta el Producto Bruto Interno. Se destruye la laguna, pero ¿qué importa? Es rentable. ¿Se entiende? Porque la lógica inmanente hace que
el único principio sea la racionalidad producida desde el mismo campo, desde el campo económico, desde el campo, ¿no es cierto? Vamos a ver lo biopolítico, aumentar la vida como sea, etcétera, ¿no? Entonces, el arte de gobernar ya no está regido por ideales filosóficos, por principios éticos, sino va a estar dirigido por una racionalidad inmanente a las leyes que han construido ese campo. Al interior de una economía capitalista, no importa ningún tipo de pregunta filosófica. Lo único que importa es generar excedente, generar plusvalor. Entonces, lo que va a decir Foucault es que ese proceso es paralelo a justamente la ruptura de la familia. Es decir, la ruptura de la familia como modelo de organización económica. Ya la población crece, el gobernante, digamos, descubre que tiene que ya no puede pensar solamente en sí mismo, ¿no? Y que hay que salir del modelo familiar y pensar la economía en gran escala. Lo que hace que la población permite el desbloqueo del arte de gobernar es eliminar el problema de la familia. La familia ya no va a ser más un modelo para la racionalidad económica. La meta del gobierno, dice Foucault, ya no es simplemente gobernar, defender el territorio, tener una actitud defensiva frente al otro que está allá, que me va a invadir, y que entonces yo tengo que construir una muralla, tengo que tener un ejército, y básicamente todo el arte de gobernar en buena parte del mundo antiguo tiene una impronta defensiva. No es lo único, pero tiene una impronta defensiva. Eso va a caer y más bien el acento se va a poner en cómo administrar a la población. Entonces, a la población se la va a segmentar. Y ese es un proceso de racionalización. Se la va a segmentar según sus características. Esta es la infancia, estos son los adultos, estos son los trabajadores manuales, estos son los trabajadores intelectuales, y entonces se va a segmentar a la población y al mismo tiempo se van a segmentar las necesidades de la población. Y esa segmentación va a producir, como decía, campos objetivos de conocimiento. La meta del gobierno, dice Foucault, ya no es simplemente gobernar, sino mejorar el destino de las poblaciones, aumentar sus riquezas, aumentar la duración de su vida, su salud, y los instrumentos que los gobiernos otorgarán para obtener estos fines son, en algún modo, inmanentes a la población. Entonces, ¿no? Asistimos a un cambio entre el modelo de la soberanía y el modelo de la racionalidad del Estado. ¿Y cuál es el elemento que permite ese cambio, que hace visible ese cambio? Dice Foucault, el surgimiento de la población. Una idea de la población. Lo que tenía el rey era individuos que trabajan independientemente y que sobreviven más o menos, ¿no? Unos con otros. Pero de pronto va a emerger la idea de la población. Es decir, el gobierno tiene que hacerse responsable de toda esta gente. Y para hacerse responsable de toda esta gente hay que segmentar campos de conocimiento y hay que segmentar a la población según sus necesidades.
un vínculo profundo entre el movimiento que hace tambalear las constantes de la soberanía y el movimiento que hace aparecer a la población como un dato. La población va a ser un dato. Y en tercer lugar, el movimiento que aísla a la economía como campo específico de la realidad, o sea, que convierte a la economía en una cosa completamente separada, autónoma, y a la economía política a la vez como ciencia y como técnica de intervención. Y entonces va a surgir el pensamiento económico, ¿no? Va a surgir el pensamiento económico. Entonces, dice Foucault, vivimos en la era de la gubernamentabilidad que ha sido descubierta en el siglo XVIII. Una gubernamentalidad que es a la vez interior y exterior al Estado. Esta frase es muy importante, ¿no? La frase final. O sea, lo que él va a decir es que esta constitución de campos, esta racionalidad para producir saber sobre cada campo, es una racionalidad que empieza a articularse en el Estado, pero que luego se va a expandir a toda la sociedad. Y se va a convertir, por decirlo, digamos de alguna manera, en un modelo de gestión de toda la sociedad. Entonces, para ponerlo de otra manera, ¿no es cierto? Para ponerlo más claro, creo que hoy vivimos un momento, digamos, muy claro de esto. ¿A qué me refiero? A que, digamos, todas las formas neoliberales de gestión empresarial que fueron pensadas y propuestas para gestionar mejor una empresa, se han pasado, se han desplazado hacia el Estado y se han desplazado hacia la escuela y se han desplazado hacia la universidad y han tomado esas formas de gestión neoliberal que eran exclusivas de la empresa, pasaron al Estado y del Estado pasaron y ahora todo está organizado bajo ese modelo. Al punto que en la universidad, reproduce la empresa productividad, objetivos anuales, si no cumples, autoevaluación, por mi curva, no he escrito 5 artículos, ya. Y todo eso tiene bonos, y entonces todo un proyecto económico o un proyecto de racionalidad estatal se volvió interior y exterior, tomó toda la sociedad. Y ese proceso, que Foucault lo ve en el siglo XVIII, es decir, el surgimiento de campos inmanentes, el surgimiento de segmentación de poblaciones, el conocimiento sobre ese campo, la intervención sobre ese campo, que la ve en el siglo XVIII, la va a ver como un proceso irreversible que cada vez más se va a ir radicalizando y radicalizando y radicalizando hasta el día de hoy. Es decir, en el caso de la universidad, ¿no? Si no publicas en una revista Q, chao. Muy bien. Esto quizás se va a ver más claro, se va a entender mejor con el concepto de biopoder, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a decir Foucault es que en el mundo del soberano, el soberano tenía, ¿no es cierto?, digamos, el principio del gobierno, el soberano, es haz morir o dejar vivir. Es decir, que el soberano era aquel que tenía absoluto poder
sobre la muerte. Tú te rebelas, te mando a matar. Tú robas, te mando a matar. Y entonces el soberano era aquel que podía decidir sobre la muerte de cada uno de nosotros. Entonces el soberano podía hacer morir, podía matar, o sea, hacer leyes para matar. Y que el corazón del gobierno del soberano, de todos los reyes, era la posibilidad de mandar matar a alguien, de tener control, ¿no es cierto? Pero lo que va a decir Foucault es que eso en la modernidad se transforma y va a ser al revés. El soberano tiene que hacer vivir y dejar morir. O sea, se invierte. Entonces, el objetivo del soberano, el soberano ya no va a mandar matar, sino lo que va a hacer es intentar, a partir de la población, expandir su vida, desplegar su vida, que haya mejores condiciones de vida, que haya más salud, que haya más... hacer vivir, el objetivo es hacer vivir. El objetivo, para decirlo de una manera Foucaultiana y más deprimente, digamos, es administrar la vida, controlar la vida. Digamos que acá el soberano controlaba la muerte. Ah, tú te rebelaste, chao, te mato. Acá el soberano tenía control sobre la muerte, pero eso se va a transformar en la modernidad y el foco principal va a ser el control sobre la vida, el poder sobre la vida. El objetivo va a ser más bien, suena bonito, pero ¿no? Intentar intensificar y desplegar más la vida humana. Y para intentar intensificarla y desplegarla, necesita conocerla, y como hemos estudiado en las 2 sesiones anteriores, ese acto de conocimiento, por alguna fatalidad, repercute siempre como una forma de control. El derecho a la soberanía es entonces el de hacer morir o dejar vivir, pero luego el nuevo derecho, el de hacer vivir y dejar morir. Se invierte, ¿no? Entonces, el punto es que la vida biológica pasa el Estado pasa a tener control sobre la vida biológica. El Estado se interesa en la vida biológica. La vieja potencia de la muerte en la cual se simbolizaba el poder soberano se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Lo que va a hacer el gobierno moderno es esto, administrar el cuerpo y gestionar la vida con una racionalidad que entra en diálogo con lo que he dicho de la gubernamentalidad y etcétera, etcétera, ¿no? Y este surgimiento, ¿no es cierto?, de la administración del cuerpo, del control sobre el cuerpo, es lo que Foucault va a llamar biopoder o biopolítica. El Estado ya no solamente, el Estado moderno no solamente, digamos, acapara la vida social, sino que penetra en el cuerpo. Se expande hacia nuestros cuerpos.
Y esos cuerpos el Estado los va a colocar en la escuela, los va a colocar en la fábrica, los va a colocar, y estos lugares de encierro que ya hemos estudiado son lugares de disciplinamiento del cuerpo. En el hospital, y son lugares de disciplinamiento. Y la salud va políticas higienistas, etc. Entonces, la biopolítica nombra un poder que se ejerce positivamente sobre la vida, que procura administrar la vida, aumentarla, multiplicarla, y para ello ejercer sobre ella controles precisos y regulaciones generales. Entonces se mete en tu cuerpo. En la edad antigua no se metía en otras cosas. Pero aquí no, aquí ya el Estado siente la responsabilidad de administrar, ¿no? Fíjense esta cita, ¿no? Que es brutal. Las guerras ya no se hacen en nombre del rey al que hay que defender, se hacen en nombre de la existencia de todos. ¿Por qué de todos? Porque ha emergido por primera vez la categoría de población. Entonces, el Estado hemos dicho, va a intentar regular la vida, va a intentar controlar la vida, administrarla, y para eso será preciso modificar y bajar la tasa de mortalidad. Habrá que alargar la vida, habrá que estimular la natalidad, y para estimular la natalidad se trata de establecer mecanismos reguladores que en esa población global con su campo aleatorio puedan fijar un equilibrio, mantener un promedio, establecer una especie de homeostasis, asegurar compensaciones, en síntesis, instalar mecanismos de seguridad alrededor del carácter aleatorio que es inherente a una población de seres vivos, optimizar, si ustedes quieren, un estado de vida. Bueno, esto se entiende con respecto a la sesión anterior. Todas las políticas sobre el sexo, todo el control sobre el sexo. Esto es bueno, esto es malo, esta forma de sexualidad es nociva, esta forma no es nociva, manuales, políticas públicas, censuras. ¿Qué es entonces la biopolítica? La biopolítica es un conjunto de procesos como la proporción de nacimientos y de funciones, como la tasa de reproducción, la fecundidad de la población, etc. Esos procesos de natalidad, mortalidad, longevidad constituyeron, a mi entender, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y en conexión con toda una masa de problemas económicos y políticos, los primeros objetos de saber y los primeros blancos de control de la biopolítica. En este momento se pone en práctica la medición estadística de estos fenómenos con las primeras demografías. Es decir, el mundo moderno aparece cuando se hacen censos, cuando de esos censos se sacan datos y cuando de esos datos se sacan políticas para intervenir. Antes, la población, o sea, los gobernantes no se preguntaban cuál es la tasa de mortalidad, cuál es la tasa de nacimientos, necesitamos más personas, entonces hay que hacer políticas para que hayan más, necesitamos más bien regular, que hayan menos nacimientos porque no hay mucho alimento. Por ejemplo, si ustedes leen, pero digamos, eso es una cuestión mitológica, ¿no? Si ustedes leen el manuscrito que se llama el manuscrito de Dioses y Hombres de Huarochirí,
¿no? Dioses y hombres de Huarochirí es el libro que contiene las historias más antiguas que han sido registradas en la cultura andina, en el Perú, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son los cuentos más antiguos, los cuentos prehispánicos más antiguos que podemos conocer hoy? Bueno, esos están en el manuscrito de Huarochirí. El manuscrito de Huarochirí, traducido por Arguedas, ¿no? ¿Perdón? No, Arguedas lo tradujo, El manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Y fue un cuaderno para extirpar idolatrías. Entonces, Cristóbal de Albornoz, un cura, ¿no es cierto?, le encargaron extirpar, o sea, vieron que en la zona de Huarochirí, aquí en la Sierra de Lima, la evangelización no había dado frutos y que los indios que vivían en Huarochirí en verdad no se habían convertido bien al cristianismo. Y entonces mandan a un sacerdote para que los cristianice, y este sacerdote tuvo digamos, la idea, ¿no es cierto?, la idea genial de preguntarles a los indios de la zona en qué creían, y los indios le contaron cuentos en qué creían, el dios Pariacaca, etcétera, Guayayo Cahuincho, todos los dioses antiguazos, mucho más antiguos que los dioses incas, obviamente, ¿no? Y entonces él anotó todo. Como era el cura sabía quechua, y dicen que Huamampoma era su ayudante, Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz. Y entonces anotó todos los cuentos, ¿no es cierto? Anotó todos los cuentos, y ese manuscrito se quedó. Y el primer cuento, o el segundo cuento que aparece en el manuscrito, es un mandato, ¿no es cierto?, de Pariacaca, donde dicen, bueno, en donde Pariacaca le obliga a la gente, dice, solamente pueden tener 2 hijos, y si tienen un tercero o un cuarto, los tienen que matar. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Y uno diría, es un germen biopolítico, ¿no es cierto? Es decir, claro, se dan cuenta de que no hay mucha gente. Por alguna extraña razón, este territorio, o sea, el Perú, digamos, fue densamente poblado. Desde tiempos arcaicos fue densamente poblado. A cualquier pueblito que ustedes van, hay una ruina al costado, ¿no? Todo lugar que ustedes vayan, oye, y acá hay una, sí, ahí hay una ruina. Y algo pasó acá que se pobló mucho. Era un territorio muy denso. Y entonces, claro, había poca agua, no había mucha agricultura, todavía no habían técnicas agrícolas, y entonces si había mucha población, no había cómo alimentar. Y entonces uno de los cuentos más antiguos es matar. No más de 2 hijos, porque si no, no va a alcanzar la comida. No lo sé, el manuscrito no lo dice, solamente dice eso, ¿no? Después las preguntas, déjame terminar el argumento. Entonces, el punto es que cuando emerge la población como o sea, que el Estado moderno va a construir una serie de técnicas, por ejemplo, el censo, por ejemplo, la estadística, ¿no es cierto?, para producir conocimiento y a partir de ese conocimiento comenzar a administrar la vida, comenzar a controlar la vida. Y obviamente, esto tiene que ver con la sesión anterior, la administración de la vida pasa por el control del sexo, pasa por el control de la sexualidad. Y toda la clase anterior era cómo se fue controlando la vida sexual. Y por eso el sexo deja de ser un asunto privado y deja de ser un asunto laico y se transforma en un asunto de Estado. Aún más, un asunto en el cual todo el cuerpo social y casi cada uno de los individuos era instado a ser vigilado. Y Nueva también pues, se desarrollaba según 3 ejes. En la pedagogía, cuyo objetivo era la sexualidad específica del niño, el de la medicina, cuyo objetivo era la fisiología sexual de las mujeres, la mujer histérica, y el de la demografía, cuyo objetivo era la regulación espontánea de nacimientos.
un poder, acá está el resumen de lo que he dicho, un poder cuya más alta función ya no es matar, sino invadir la vida internamente. Políticas de salud pública, censos y estadísticas demográficas, control de natalidad y políticas reproductivas, gestión de pandemias, regulación de la sexualidad, etcétera. Todo eso como campo de conocimiento no existía antes de la modernidad. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, claramente, o sea, obscenamente biopolítico en el Perú actual? Las esterilizaciones forzadas durante la época de Fujimori. Y eso es muy interesante, es dramático, porque cada vez que aparece el tema, aparece el debate, y sale un político y otro político, y salen los periodistas, y todos hablan y se pelean y discuten en los medios de comunicación, y lo que nunca sale son los testimonios de las mujeres esterilizadas. A esas nunca las invitan a los programas, ni las invitan a hablar, ni dan su testimonio, y todo es una discusión absolutamente demencial, que si hubo, que no hubo, que es mentira, que es un invento, que no sé qué, que es para desprestigiar, que no sé. Y hay 300.000 mujeres esterilizadas a las que nunca les preguntan. Que deben tener 40 años. Exactamente. Y ahí hubo un control biopolítico. Bueno, como vimos también en la sesión anterior, todo este, digamos, aparato de control sobre la sexualidad y el cuerpo, que surge en el siglo XVIII, curiosamente es paralelo, es simultáneo, ¿no es cierto?, a el surgimiento del capitalismo. Y va a ser absolutamente funcional al desarrollo del capitalismo, porque ese poder sobre la vida va a convertir al cuerpo, ¿no es cierto?, como una especie para ser regulada en términos de salud, higiene, etcétera, pero también va a convertir al cuerpo en una máquina para que rinda más. Y efectivamente, digamos, si tenemos que trasladarlo al presente, podemos decir, ¿no es cierto?, que efectivamente hoy ese poder se intensifica, ¿no es cierto?, en el contexto actual, en donde la racionalidad empresarial se convierte en la racionalidad estatal, ¿no? Y, digamos, hoy en día vivimos un momento en el que toda forma de administración de algo tiene que seguir el parámetro de la empresa. La empresa se ha convertido en el modelo a seguir de todo tipo de institución. Al punto que las universidades se van a guiar por una lógica empresarial, ya no por una lógica humanista, ni por una. Y entonces te demandan productividad, y etcétera, y además rentabilidad. Y entonces es un momento en el que Foucault va a escribir los últimos escritos, ya, digamos, teoriza el neoliberalismo como una radicalización de la gubernamentalidad, en donde el dispositivo de verdad ni siquiera ya es el mercado construido sobre la oferta y la demanda, sino el dispositivo racional del Estado es la lógica empresarial. El Estado se vuelve una empresa y toda la sociedad se vuelve una empresa. Y toda la trama de la vida social se conduce para que tenga la forma de empresa. Y pasamos de una racionalidad
gubernamental a una racionalidad estrechamente económica, ¿no? Inclusive, como ustedes saben, se habla de capital humano. ¿No es cierto? Es alucinante, ¿no? Bueno, una técnica que es disciplinaria, está centrada en el cuerpo, bueno, no, perdón. Perdón. Bueno, entonces, digamos que la gubernamentalidad y la biopolítica van a distribuir y relacionarse con la vida siempre en términos de utilidad. ¿Qué elementos, qué tuvo que ocurrir para que el Estado, como objeto cultural, como objeto político, pudiera llegar a ese nivel de control de toda la población? La historia es muy interesante, porque, digamos, acá no es que si está bien o está mal, Foucault no se pone en el plan de si esto está bien, sino simplemente intenta describir qué pasó. El control sobre el cuerpo, va a decir Foucault, es un control, digamos, es un control sobre el cual nunca se puede obtener un completo control. Y como no se puede obtener, porque el cuerpo se enferma, porque porque la ciencia no va tan rápido como las enfermedades del cuerpo, ya ustedes han visto todo el desarrollo científico y de pronto hay una pandemia y pone en jaque a toda la humanidad. Al mismo tiempo, claro, es alucinante la modernidad, ¿no? Porque o sea, es el poder asombroso de la modernidad, ¿no? O sea, surge una pandemia, pone en jaque a toda la humanidad, nos encierran a todo el planeta, pero se activan los científicos y en 9 meses, ¡pum!, sacan la vacuna. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es como, es la maravilla simultáneamente, ¿no? O sea, de cómo estamos vivos porque inventaron la vacuna en 9 meses. Se morían 3.000 personas diarias, ¿no? Sí, pues algunos no se vacunaron, pero bueno, entonces, pero el control sobre el cuerpo, el control sobre la sexualidad pues difícil, ¿no es cierto? Ya ustedes ven, o sea, la heterosexualidad, la monogamia, todo eso es una fantasía mínima frente a la diversidad de opciones sexuales y frente a la diversidad de identidades que hay hoy en día, ¿no es cierto? Posiciones, opciones, identidades, etc. Entonces, todo eso es absurdo, tener control sobre eso. Entonces Foucault dice, bueno, sí, está bien, ¿no es cierto? El Estado moderno, digamos, suspende el control sobre suspende la fantasía de tener control total sobre el cuerpo, pero tiene que tener un control sobre algo. ¿Y qué cosa va a ser ese algo? Ese algo va a ser la vida, la abstracción de la vida. ¿Y cómo surge la abstracción de la vida como un dominio racional autónomo? ¿Cómo surge, dice Foucault, la idea de que existe el derecho a la vida? ¿Cómo emerge la vida como un derecho autónomo de las personas? O sea, tú no has nacido y ya tienes derechos. Todavía no has nacido y ya tienes derechos. Entonces, ¿cómo surge un derecho a la vida que se independiza y que está al margen de la persona? Todos los seres humanos, ¿no es cierto?,
tienen una serie de derechos fundamentales, independientemente de su cultura, independientemente de, se abstrae y se crea algo independientemente de las personas. ¿Cómo ocurre eso? Dice Foucault. ¿Cómo la vida aparece, dice Foucault, como algo independientemente del sujeto? ¿Cómo puede aparecer la vida como algo independientemente del sujeto? Bueno, el punto es el siguiente. ¿Cómo aparece la vida como un derecho? Y entonces Foucault dice, bueno, lo primero es que todas las personas en el mundo antiguo, que las personas en el mundo antiguo no tenían derechos. Solo tenían derechos algunas personas. Es decir, no todos los seres humanos, dice Foucault, eran personas. Las mujeres no eran personas, los negros no eran personas, los indios no eran personas, eran esclavos. No tenían los mismos derechos. Solamente había un grupo masculino, etcétera, que era el único que tenía derechos. Por lo tanto, era el único que ocupaba la categoría de persona. Es más, como sabemos, durante mucho tiempo se discutía si los indios eran humanos, si los negros eran humanos. Entonces, los que tenían derechos eran las personas y no todos los seres humanos eran personas. Una cosa era, entonces, una cosa es la vida de la persona, el derecho de la persona, y otra cosa es la vida del viviente. De hecho, dice Foucault que después de la Segunda Guerra Mundial se observó efectivamente cómo el Estado nazi trató a los judíos como si no fueran personas, como si no fueran seres humanos. Antes de ser asesinados, al meterlos en el campo de concentración, los judíos eran completamente despojados de su calidad de personas. Exacto. Y entonces, claro, hay muchas personas, Adorno, Bauman, ¿no es cierto?, que han teorizado al nazismo como el momento más absoluto de la perfección de la racionalidad moderna. O sea, el Estado nazi es un Estado profundamente administrativo, eficiente, impersonal, absolutamente racionalizado, ¿no es cierto?, en donde la violencia nazi no fue una violencia, digamos, solamente referida a matar a las personas, sino fue una violencia fundamentalmente administrativa y burocrática. La maquinaria de matar emergió como una maquinaria despersonalizada, burocrática, institucional, y eso es lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. A una eficientísima lógica administrativa que desemboca en una lógica demoníaca. Y por eso es que varios teóricos, incluyendo a Foucault, sostienen que pensar el nazismo es pensar el proyecto, el corazón mismo del proyecto moderno y de la razón productiva. Y que justamente el Holocausto fue posible por la desconexión moderna que produce la racionalidad inmanente de estos objetos y la ética. Hemos dicho hace un rato que la gubernamentalidad se diferencia del arte de gobernar cuando se desprende de todo ideal filosófico y de todo proyecto ético.
Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y de ver el campo de concentración y lo que había ahí, y los hornos, y etcétera, etcétera, después de ver eso, hay un gran debate en el mundo occidental. Y se constató que el Estado moderno era tan poderoso en términos gubernamentales y geopolíticos que había que quitarle algo a esa racionalidad moderna. O sea, quitarle algo que permita, digamos, un mínimo de libertad para los seres humanos. Algo que no debería pertenecer al Estado, que el Estado no debería poder controlar. ¿Qué cosa fue ese algo? Los derechos. Los derechos aparecerán como una fantasía de libertad. El derecho a la vida se presentará como el único elemento incuestionable de la subjetividad. Y es desde este momento en que todos los seres humanos se convierten en personas. Y surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una cosa alucinante que vivimos hoy en el Perú es que los derechos humanos se han vuelto una mala palabra, ¿no? Y entonces, desde 1948, todos los seres vivientes se convierten en personas y, por lo tanto, justamente a partir del horror, ¿no? Y entonces los derechos humanos se convierten en la creación más radical de Occidente. La persona ya no es pensada en su cultura, ya no es pensada en su particularidad, sino solo en su vida abstracta. Y esa vida va a, curiosamente, comenzar a ser regulada por todos los sistemas jurídicos. Entonces, dice Foucault, cuando el poder se dirige a los individuos, la técnica del poder es la disciplina. Cuando el poder se dirige a las poblaciones, la técnica es la biopolítica. Entonces, la técnica que es disciplinaria en la escuela, en la fábrica, en el hospital, en la cárcel, está centrada en el cuerpo y produce individualizaciones. Manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y dóciles a la vez. Y por otro lado, llega un momento en que ya tenemos una tecnología que no se centra en el cuerpo, sino en la vida. Una tecnología que reagrupa los efectos de masas propios de una población que procura controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿No es cierto? El punto es que la modernidad y la modernidad tardía va a ser el momento en que cualquier dato del cuerpo se convierte en un dato político. El conocimiento va a revertir permanentemente en una vigilancia política. Entonces,
Conclusiones. Foucault se pregunta si efectivamente el sujeto moderno es un sujeto libre. Foucault se pregunta si realmente somos libres. Y descubre que el poder no es solamente económico ni político, sino que se ejerce desde múltiples lugares y de formas invisibles. Foucault va a observar cómo el poder se esconde en lo que parece normal. Y que eso que parece normal son normas que producen identidades y que esas identidades son procesos de homogenización social, son procesos disciplinados por el poder. Que esas normas tienen como objetivo homogenizar. Y cuando hay un poder, ese poder disciplina. Hoy en día vivimos bajo una hegemonía neoliberal. El 70% de jóvenes quiere estudiar administración, quiere estudiar negocios, normalizados, disciplinados. Y entonces Foucault va a ser un crítico y un observador de esos procesos de normativización que para él son el rasgo distintivo del mundo moderno. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que Foucault es el gran teórico del poder, pero al mismo tiempo aquel que considera que la teoría, la filosofía, el pensamiento, está en contra del poder. Que la teoría, que la filosofía, sirve para estudiar cuáles son las proposiciones verdaderas, verdaderas entre comillas, que formula la hegemonía, que formula el poder. Foucault observa quiénes están a cargo de decir lo que en un momento histórico se considera verdadero. Y lo que hace la teoría, lo que hace la filosofía, es intentar deconstruir el horizonte de verdad. Como dije en la primera sesión, deconstruir la episteme. Es decir, la obra de Foucault busca hacer más visible cómo las epistemes se constituyen y cómo se ha producido esa forma concreta de producir sujetos normativizados. El mundo que Foucault estudió y lo que hemos estudiado ahora en estas 4 sesiones es simplemente la descripción de los procesos que surgen en el siglo XVIII, que se diferencian de la antigüedad y que se vuelven, digamos, dispositivos seminales para dar origen al mundo moderno. Y lo que él describe es esa semilla que va a ir, digamos, desplegándose a lo largo de siglos. Lo que Foucault escribió está en la base de la cultura de hoy, pero ciertamente la cultura de hoy es diferente. Es decir, que hoy día tendríamos que preguntarnos cuáles son las transformaciones contemporáneas que adopta el poder y el control social. ¿Cuáles son los nuevos modelos de subjetividad que hoy se nos imponen? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías de normalización que hoy
se activan en el mundo social. ¿Cuáles son las razones que tenemos para obedecer? Dicen los críticos, uno de ellos, otro filósofo muy amigo de Foucault, Gilles Deleuze, que dice, bueno, hoy en día el modelo de Foucault es correcto, es histórico, pero se agotó. Es decir, hoy día hemos pasado, dice Deleuze, de una sociedad disciplinaria dedicada a encauzar, normativizar, regular el cuerpo y las desviaciones, de un poder que vigila, de un panóptico que vigila, a una crisis generalizada de los lugares de encierro. Hoy, los lugares de encierro están en el descrédito. Ya, digamos, la escuela, la fábrica, la cárcel, el sujeto ya no se forma tan ahí. Y entonces, ¿a dónde se forma el sujeto? ¿Dónde se constituye el sujeto? Hoy, dice Deleuze y dice varios más, el poder ya no reprime el deseo, el poder ya no dice no, sino más bien el poder dice sí. Los sujetos son constituidos para que deseen lo que el poder les ha impuesto. El poder toma formas más sutiles e internalizadas que hoy se valen de las aspiraciones, las identificaciones y la búsqueda de realización de las personas. La sociedad contemporánea es una sociedad en donde el poder se ejerce a través de maquinarias que producen y organizan el deseo de los sujetos. Lo que desea el sujeto ya está constituido y formulado por el poder. Y entonces la sociedad de control ya no se encarna en instituciones, sino en otro lugar. Y entonces, dice Foucault, ¿cuál es la función de la teoría? ¿Cuál es la función del pensamiento? ¿Cuál es la función del intelectual? Y dice muy bonito, el problema político del intelectual es saber si es posible construir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de la gente o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico e institucional de producción de verdad. ¿Se entiende, no? O sea, esa hegemonía que produce lo que es valorado como verdad en un momento histórico. Y lo que tiene que hacer intelectual es romper con eso, o hacerlo visible, ¿no? No se trata, dice Foucault, de liberar a la verdad de todo sistema de poder. No es posible, pues toda verdad está asociada al poder. Sería una quimera, ya que la verdad es ella misma poder. Sino de lo que se trata es de desligar el poder de las formas hegemónicas, sociales, económicas y culturales, en el interior de las cuales funciona por el momento. Entonces, el intelectual debe ser un destructor de evidencias, debe ser aquel que indica las inercias y las sujeciones del presente. Más que edificar, el intelectual excava, ahonda en lo construido y se pregunta por qué las cosas se han constituido de esa manera y no de otra.
el pensamiento lucha contra el poder para herirlo, ahí donde el poder se ha vuelto invisible y más insidioso. El pensamiento debe mostrar que todo lo que existe es contingente, que todo lo que existe es contingente, es decir, es posible de ser transformado. Y por lo tanto, el objetivo del pensamiento es justamente, dice Foucault, abrir nuevas regiones y nuevas posibilidades de pensamiento. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Una, dos. Sí. Sean preguntas, no exposiciones, como si quisieran ser expositores. Bueno, cuando hablan del Estado, me hace entender de un Estado tipo Leviatán, ¿no? Que está en todos lados. En ese punto, y lo último que usted comenta, ¿qué tan posible se da este cambio de los intelectuales si la misma ciencia ya está intervenida? Digamos, yo dedico a la ciencia, yo soy investigador, y ya está terminada de esta lógica administrativa que guía lo que se puede investigar y guía lo que no se puede investigar. Y ahí voy. ¿Cómo es posible que Foucault da tanta esperanza a los intelectuales, entendiendo que los cambios de conciencias, desde la teoría crítica latinoamericana, que es de Marisa Montero, que habla de lo que es el empoderamiento, que ya no va de un cambio de arriba hacia abajo, sino que el poder, como se menciona, porque al fin y al cabo me hace un poder de Leviatán, pero el poder en general es una relación de personas. En consecuencia, las personas que son objeto de poder, en esa relación también tienen un poder. En consecuencia, y eso también casi todos los psicólogos sociales de la escuela crítica entienden que hay un cambio, no necesariamente de arriba, sino también de las minorías. Ahí tenemos Moscovici, que habla de la teoría de las minorías activas, como las minorías activas, como el empoderamiento, no el empoderamiento norteamericano, que ese es un concepto muy desfasado, que es el Estado que da poder a las minorías, sino el empoderamiento del concepto latinoamericano, que las mismas minorías se reactiven sin la necesidad de un intelectual para luchar a sus derechos. Y en la historia actual nos estamos entendiendo eso. Un ejemplo, lo que pasó en Bagua, ¿no? El baguazo, las mismas minorías se activaron para ir contra el poder y ellos formaban una propia actividad de poder. Entonces, ¿por qué Foucault es tan ambicioso, tan, digamos, tiene tanta experiencia al intelectual y no a las bases comunitarias o de las personas que son el objeto del poder mismo? Bueno, yo diría que cuando Foucault habla de los intelectuales, no habla de los intelectuales como exactamente como un actor social, sino que los intelectuales son una metáfora, una alegoría del pensamiento. Es decir, lo que él defiende es el pensamiento. Y el pensamiento significa duda de lo que en un momento se presenta como verdad. Y genealogía para observar genealógicamente y arqueológicamente cómo esa verdad se constituyó como verdad. Entonces, lo que hay es una apología del pensamiento crítico como instancia que no, digamos, que se hace permanentes preguntas sobre la condición, la constitución de un momento histórico. Eso es tolerancia cero, es decir, ni siquiera la ciencia para Foucault es un lugar de garantía de verdades absolutas e indubitables,
porque él es digamos, no hemos estudiado el libro Nacimiento de la Clínica, Historia de la Locura y todo eso, en donde él es fundamentalmente un historiador de la ciencia. Y al historizar la ciencia, él observa claramente cómo la ciencia enuncia verdades y después esas verdades cambian. Y entonces esas verdades no son verdades. Porque si la verdad cambia, entonces no es verdad. Entonces, lo que él hace, tiene un profundo respeto y participa de todas las luchas obreras y de todas las luchas anticoloniales, etcétera, etcétera. Él tiene un profundo respeto por el movimiento social. Pero él es fundamentalmente un filósofo. Y en tanto filósofo, la categoría intelectual es simplemente la metáfora para, digamos, sostener que el pensamiento no puede rendirse. Ya, este es el fin de la historia. Lo que tenemos es el triunfo de un modelo económico y no hay nada más que discutir. Aceptémoslos y vivamos felices bajo ese marco de la racionalidad empresarial. ¿Por qué? ¿Se Foucault? ¿Cómo surgió esa racionalidad empresarial? ¿En qué momento? ¿No es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Esa es la única posibilidad. Hubieron otras posibilidades que fueron canceladas, hubieron otras posibilidades que no se desarrollaron. Hay ahorita posibilidades latentes, impedidas de relacionarse por ese poder. Todo eso es lo que se pregunta Foucault. Justamente, yo que estoy en práctica de arte, hablamos de deconstrucción muchas veces, ¿no? Justamente de construir la historia, de construir una narrativa, ¿no? Y un poco por ahí quizás a veces puede ir también la cosa, de construir algo que se vende como una verdad en determinado momento bajo diferentes formas, ¿no? Puede ser, como digo, con imágenes, con formas de arte, con narrativa, con formas de querer voltear lo que se da como algo absoluto, ¿no? Puede haber de muchas maneras. Y en ese camino también de lo que es, digamos, la deconstrucción, digamos, del pensamiento de Foucault, había, o sea, ¿qué podríamos decirle como una crítica a algo que quizás no se le pasó por decir que no en su análisis histórico de la sociedad, del paso de la antigüedad a lo moderno, etcétera? Podría ser una crítica que no hondó en el peso del cuerpo de la mujer en sí, aunque lo tocó, pero que no lo vio de repente tanto, no entró tanto un análisis digamos, desde el punto de vista, podríamos decir, feminista. Quizá por ahí hay una crítica a Foucault. A ver, juntamos varias preguntas y yo respondo lo que puedo todas juntas. A ver, tenemos 5 minutos, entonces… A ver. ¿Podemos hablar uno por uno? Porque necesito que hablen con micro para que se capten las preguntas también en el audio de la consola. ¿Sí? A ver, miren, vamos a hacer una cosa, un par de preguntas más y cerramos y después conversamos caminando. Me encanta el teatro y cuando usted mencionó de que tenía observaciones sobre la obra de Sófocles, Edipo Rey, Maquiavelo, que usted mismo mencionó, por eso quería tener el panorama más amplio desde ese punto de vista, que Michel Foucault tenía ideas totalmente distintas a lo que se hablaba del Edipo Rey y de Maquiavelo. Eso está en la segunda conferencia de la verdad y las ciencias jurídicas. Si lees ese ensayo, vas a encontrar la idea central que él tiene sobre Edipo Rey. Primero, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería agradecerte por el recorrido que has hecho desde la percepción del soberano, ¿no? Y después cómo esto de la gubernamentalidad y el biopoder
¿no? Ejercen este control, ¿no? Y se objetivizan y objetivizan todo, ¿no? Todo el sistema en el cual estamos envueltos, ¿no? Exacto. Y cómo él, y tú has comentado esto de los filósofos, ¿no? Que prácticamente ya no se toma en cuenta. Exacto. Mi profesión es psicólogo, yo soy psicoterapeuta, ¿no? Y entonces, escuchando lo que dices, yo rescato algo, ¿no? Que no se puede objetivar lo que no es objetivable, ¿no? O sea, como el ser humano, el ser sintiente, ¿no? Y este sistema nos captura a nosotros y nos trata como un objeto. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces dejamos de ser humanos y por eso pasa lo que pasó con Hitler y podrían pasar 1000 cosas más, ¿no? Entonces la idea es rescatar que no somos objetivables nunca y nunca lo seremos. Muy bien. Quiero ahondar ahí porque a partir de esa intervención se va a aclarar algo. ¿Qué significa que no somos objetivables? Es decir, ¿qué significa que el Estado moderno objetive, cuantifique, ¿no? Significa que detrás de esa objetivación, de esa cuantificación, está el interés de producir una norma general para todos. Y lo que demuestra la vida personal y lo que demuestra cuando uno hace psicoterapia o psicoanálisis es que los seres humanos somos absolutamente singulares y que lo que funciona para uno no funciona para otro y que el derecho es justamente el derecho a esa diferencia, a la singularidad y por lo tanto al horror de la norma general. El psicólogo, el buen psicólogo creo yo, no es el que aplica recetas, sino el que descubre, ¿no es cierto?, la singularidad del goce de cada uno y cómo maniobrar con tu propia singularidad. Y se resiste, ¿no es cierto?, a dar una ley general. Pero el mundo moderno tiene esa cosa y esa ley general es lo que Foucault llama control. ¿Se entiende más, no? Exacto. Exacto. Una más y acabamos. Oye, acabamos ya. Bueno, podemos ir conversando caminando. Terminamos en, como se dice, un bote, en belleza, arriba. Y bueno, muchísimas gracias, Víctor. Una vez más, bueno, esperamos las próximas el próximo año, siempre en octubre, y esperamos poder hacer otra racha en el primer semestre. Bacán. Les quería invitar, mañana tenemos un diálogo muy bonito con una escritora franco-marroquí que se llama Salma El Mouni, que ha escrito una novela. Ella es muy joven, tiene 26 años, pero acaba de ganar un premio importante con esta novela que ha sido traducida al castellano, que se llama Adiós Tánger, Adiós Tánger. Y ella viene mañana a hacer un diálogo con Mariana de Altaus. Yo soy la moderadora y va a haber una traductora. Y les recomiendo mucho este libro porque tiene que ver con la mirada del hombre al cuerpo de la mujer en un país árabe. Y con la migración, con su necesidad de independencia, de libertad, de salir justamente de la normalización tan fuerte y dura como puede ser el de un motivo religioso, ¿no? Sobre todo la religión musulmana. Entonces, están todos invitados. Mañana es a las 7 y quizás, bueno, hasta mañana. Gracias. Sí, quiero decir que intuyo que todos ustedes siguen a la Alianza Francesa en redes, pero en todo caso, si no lo siguen, síganlo en Instagram y en todas las redes, porque la agenda cultural que se realiza aquí es sin duda una de las más activas, más potentes, más variadas de las que hay en la ciudad. Así que pues sigan siempre la agenda de la Alianza Francesa y bueno, espero que podamos vernos en otro momento, ¿no? Para los que interesados de la vez pasada, traje los libros que algunos me pidieron y los que quieran pueden acercarse. Bueno, muchas gracias. Última cosita, empezamos el Festival de Arte y Cultura Digital
Lo empezamos esta semana, hay muchísimas actividades, por eso vean el programa en las redes, también en nuestra página web, porque todo es gratis, hay exposiciones, instalaciones, charlas, hay las charlas de Pauchi Sasaki sobre su obra que hizo con la NASA, Catherine Fiedler, una obra que es sobre el MUNA, muy interesante, es una obra, una película, y luego hay todo un ciclo de cine sobre máquinas, hombres y máquinas y hombres, son clásicos de la ciencia ficción, y bueno, talleres de impresión 3D, muchas cosas. Entonces, bueno, miren por las redes y les esperamos. Chao.